¿Sabías que la harina de trigo es un ingrediente esencial en la cocina? Se utiliza en una gran variedad de alimentos. Para su elaboración, los granos de trigo pasan por un largo proceso de molienda hasta convertirse en polvo. Ahora, descubre cómo se hace la harina de trigo. ¡Epa! Pero antes de acompañarnos en un viaje fascinante, te invitamos a darle like y a suscribirte en nuestro canal. Dicho esto, sigamos. El grano más utilizado para hacer harina es el trigo. Es uno de los cereales más producidos en el mundo. La cosecha del trigo es el punto de partida en la producción de la harina. Los agricultores deben observar indicadores visuales como el color de los granos y las hojas, así como realizar pruebas de humedad para determinar si el trigo está listo para cosechar. Una vez está listo para la cosecha, la cosechadora avanza a través del campo de trigo utilizando cuchillas para cortar los tallos cerca de la base. Los tallos caídos se recogen y se dirigen hacia el interior de la máquina. Una vez dentro de la cosechadora, los tallos se someten a un proceso de trilla. Las cuchillas y rodillos separan los granos del material vegetal restante. Los granos de trigo se separan del material no deseado mediante sistemas de cribado y ventilación en la cosechadora. Se eliminan las impurezas y los granos limpios se dirigen hacia un tanque de almacenamiento en la cosechadora. Cuando esta está llena, los granos de trigo se descargan en remolques. Una vez que el trigo ha sido cosechado y separado de la paja y otros materiales no deseados, debe ser almacenado adecuadamente y transportado a las instalaciones de procesamiento. Este paso es esencial para preservar la calidad del trigo y prepararlo para su posterior transformación en harina. Los granos de trigo se transportan en camiones a los hilos de almacenamiento para su posterior procesamiento. Las instalaciones de almacenamiento deben estar limpias y en condiciones óptimas para recibir el trigo. Se inspeccionan y se aseguran de que estén libres de plagas, humedad y otros factores que podrían dañarlo. Los camiones cargados con trigo cosechado llegan a las instalaciones de almacenamiento. Tan pronto como llega el envío de trigo, la sonda de grano aspira muestras de toda la carga. Se verifica su calidad y se registran detalles como el origen y contenido de humedad. En algunos casos, el trigo puede contener un contenido de humedad ligeramente alto después de la cosecha. Si es necesario, los granos se someten a un proceso de secado para reducir la humedad a niveles adecuados para el almacenamiento a largo plazo. La harina de trigo también tiene sus curiosidades, entre las que destaca que su invención data de hace más de 10.000 años en la antigua Mesopotamia con la molienda del grano de trigo. Una vez que se toman muestras del trigo para evaluar su calidad y contenido de humedad, el trigo se mezcla para garantizar una distribución uniforme de la humedad y evitar problemas de deterioro. Los camiones avanzan para descargar el trigo en una cinta transportadora subterránea. El trigo se descarga en los hilos donde se apila en capas y se compacta para minimizar el espacio y preservar la calidad. Los hilos suelen estar equipados con sistemas de ventilación y control de temperatura para mantener las condiciones adecuadas. Una vez que el trigo ha sido almacenado en las instalaciones adecuadas, se procede con su limpieza. El trigo almacenado puede contener impurezas como piedras, polvo y otros granos diferentes. Las impurezas se eliminan mediante una serie de máquinas como cribas vibratorias, tamizadoras y separadores magnéticos. Desde ahí, el grano se introduce en una máquina de limpieza donde un conjunto de tamices elimina impurezas como paja, palos y polvo de grano. Estos procesos son esenciales para eliminar impurezas y preparar el grano para la molienda. Seguidamente, el trigo se almacena en silos hasta el momento de la molienda. El siguiente paso es mezclar las variedades adecuadas de trigo para el tipo de harina que van a producir. Desde la mezcladora, el trigo pasa por un segundo sistema de limpieza más intensivo que elimina las impurezas más pequeñas como semillas de maleza y polvo. El trigo se introduce en la máquina de molienda, también conocida como molino. Se distribuye uniformemente en la máquina para asegurarse de que cada grano se procese de manera eficiente. En el camino hacia las máquinas de molienda, una balanza registra las cantidades de producción. La línea de producción vertical de este molino tiene 5 pisos de altura. La gravedad lleva el trigo hacia abajo a través de una sucesión de máquinas de molienda. Los molinos producen harina blanca al moler solo la parte interna del grano de trigo llamada endospermo. Este proceso requiere separar el salvado, la piel dura del grano y el germen, sus semillas. La separación comienza tan pronto como los granos de trigo ingresan a la primera máquina de molienda. Cada máquina muele el grano entre rodillos de acero y luego lo tamizan. Las partículas demasiado grandes para pasar por un tamiz continúan hacia abajo en la siguiente máquina de molienda y así sucesivamente. El trigo se pasa a través de una serie de rodillos giratorios que tienen diferentes separaciones entre sí. Los rodillos rompen y trituran el grano separando sus diferentes partes. Dependiendo de la configuración de estos y la presión aplicada se obtienen diferentes tipos de harina.
El proceso de molienda separa el trigo en tres componentes principales: el endospermo, el salvado y el germen. El endospermo es la parte interna del grano, que contiene principalmente almidón. El endospermo se separa de las otras partes y se convierte en harina. El salvado es la capa exterior del grano, es rico en fibra y nutrientes. Se separa durante la molienda y se utiliza para producir harina integral. El germen es la parte del grano que contiene aceites y nutrientes. Se puede separar y utilizar para la producción de aceites o suplementos. Los rodillos separan el germen y el salvado y trituran el endospermo en trozos llamados sémola. El tamizado elimina el germen y las piezas sueltas de salvado, pero gran parte de la sémola permanece cubierta de partículas de salvado. Por lo tanto, entre cada estación de molienda hay un purificador, una máquina que utiliza corrientes de aire controladas para hacer flotar el salvado más ligero sobre la sémola más pesada. La sémola pasa por ciclos repetidos de molienda y purificación hasta que esté completamente limpia. Solo entonces puede ser finalmente molida en harina a través de una serie de tamices. Esto asegura que no salga de la última máquina de molienda hasta que haya sido triturada por completo hasta obtener la harina en polvo. Después de la molienda, las diferentes fracciones resultantes se someten a tamizado y clasificación para separarlas según tamaño y calidad. Esto ayuda a obtener harina con la consistencia deseada y a separar partículas finas y gruesas. Detenemos en esta parte para mencionar otra de las curiosidades de la harina de trigo, y es que es rica en almidón y proteínas, gluten, que le permiten ser panificables. También posee grasas del germen y puede tener hasta un 15% en agua. Si te ha parecido interesante lo que has escuchado hasta aquí, puedes darle like al video y suscribirse. Recuerda que es gratis. Las fracciones de harina, que pueden variar en tamaño de partícula y composición, luego se pasan a través de tamices o cribas vibratorias. Las máquinas tienen mallas de diferentes tamaños que permiten separar las partículas según su tamaño. Las partículas más finas, que es el endospermo molido, se somete a un tamizado más fino para separar partículas más pequeñas como el polvo de harina. Esto ayuda a obtener harina con una textura uniforme y evita la presencia de partículas gruesas en el producto final. Como resultado, el molino de harina ha producido tres productos distintos: el salvado, utilizado para alimento animal y horneado, la harina de trigo blanca y el germen de trigo para el mercado de alimentos saludables. Los subproductos restantes se destinan al alimento para el ganado. En el laboratorio de control de calidad del molino hornean el producto para el cual se diseñó la harina y luego examinan su apariencia, textura y sabor. Utilizan equipos especializados para calcular el volumen, la densidad, el contenido de proteínas y la humedad. Justo antes del empaquetado, el molino enriquece su harina blanca con vitaminas y minerales, reemplazando las vitaminas y minerales que el proceso de molienda eliminó del salvado y el germen. Una vez que ha sido procesada, tamizada y verificada su calidad, se procede al empaquetado y la distribución. Este paso es crucial para asegurar que la harina llegue de manera segura y en óptimas condiciones a los consumidores e industrias alimenticias. Vamos a mencionar una última curiosidad antes de que finalice el video. Tenemos que la harina de trigo blanco, refinada y enriquecida, que se encuentra comúnmente en los supermercados, es un producto relativamente moderno. Sí, así como lo oyes. Envasado de la harina de trigo. Por último, el polvo de harina de trigo se introduce en los envases seleccionados de manera cuidadosa y controlada para evitar derrames y garantizar una cantidad uniforme en cada envase. En algunos casos, los envases individuales se agrupan en paquetes más grandes para facilitar el transporte y manejo en las tiendas y almacenes. Las bolsas se agitan para asentar la harina. Se verifica que los envases estén limpios y en buenas condiciones antes de ser distribuidos. Se realiza un control de calidad para asegurarse de que cada envase está sellado de manera adecuada y contenga la cantidad correcta de harina. Las bolsas de harina envasada en diversos tamaños se distribuyen en supermercados, restaurantes y panaderías comerciales, mientras que los camiones cisterna transportan la harina a granel a grandes panaderías industriales. Ahora te queremos preguntar, ¿cuál es el alimento favorito que les gusta preparar con harina de trigo? Tus respuestas las leeremos en el próximo video. Pero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sigas disfrutando de todo el material que compartimos por este canal.